Fue el hogar de 4 de las 13 colonias originales y es conocida como la cuna de Norteamérica desde entonces. Nueva Inglaterra. Fue aquí donde los peregrinos pisaron por primera vez el Nuevo Mundo, donde los exiliados religiosos construyeron una deslumbrante ciudad conocida como la Cuna de la Libertad y donde el motín del té desencadenó la Guerra de la Independencia. Una guerra iniciada por valientes patriotas aquí mismo, en Nueva Inglaterra, donde aún se conservan los monumentos a sus sacrificios. Pero la historia de Nueva Inglaterra es mucho más que el nacimiento de una nación. También es la historia de aquellos que lucharon para conseguir las libertades que tanto aprecian los norteamericanos. Su primera enmienda, el derecho a la libertad de expresión, la separación de la Iglesia y el Estado y el derecho a portar armas que los milicianos usaron para defender su tierra y luchar en una guerra por la independencia. En Nueva Inglaterra, los antiguos acantilados son el hogar de las coloridas leyendas de una tribu nativa americana. Un escritor llamado Thoreau celebró la belleza del mundo natural y los pescadores todavía consiguen grandes recompensas en el mar. Desde el aire, las maravillas de Nueva Inglaterra no tienen fin. Desde los brillantes colores que cubren las montañas de Vermont cada otoño, a los prístinos lagos de la frontera norte de Maine, a una maravilla de la era industrial que aún se extiende por las laderas de la cima más alta de New Hampshire, a las orillas rocosas de la impresionante costa de Connecticut y a las criaturas que acuden a una pequeña isla de Massachusetts cada año para reproducirse. Nueva Inglaterra puede cubrir 6 estados muy diferentes, pero cada otoño se unen detrás de un equipo ganador, aquí, en la tierra donde se inventó el fútbol americano. Esta es la fascinante historia de Nueva Inglaterra. Estados Unidos desde el aire, Nueva Inglaterra. En mayo de 1602, un barco inglés llamado Concord se acercó a la costa de Massachusetts. A bordo, un explorador llamado Bartholomew Gosnold, que esperaba establecer el primer asentamiento inglés en Norteamérica. Entonces, esta región ni siquiera había sido nombrada como Nueva Inglaterra, razón por la cual Gosnold se tomó la libertad de poner nombre a las islas y zonas terrestres por las que pasaba. A una de ellas le puso Cabo Cod por los peces que veía alrededor de su barco, y a una isla cercana, Martha's Vineyard, por su hija. Pero Gosnold y su tripulación eligieron esta pequeña isla como lugar para lo que esperaban que fuera su asentamiento permanente. Un monumento de piedra en la isla de Catihang marca el lugar donde construyeron un pequeño fuerte para protegerse en caso de ataque. Pero en pocas semanas se dieron cuenta de que podrían no sobrevivir, ya que disponían de pocas provisiones, y entonces decidieron regresar a Inglaterra. El intento de asentamiento de Gosnold había fracasado, pero se convirtió de forma documentada en el primer inglés en pisar lo que más tarde se convertiría en Nueva Inglaterra. También ganaría fama 5 años más tarde, ayudando a establecer la colonia de Jamestown en Virginia. Pasaría más de una década antes de que un nuevo grupo de colonos ingleses aterrizara aquí, en la costa de Massachusetts, y finalmente iniciara la transformación de Nueva Inglaterra. Cuando el sol sale sobre Cabo Cod, parece un enorme brazo que se extiende hacia el Océano Atlántico, haciendo señas a los que navegan más allá de sus costas. Y eso es exactamente lo que hizo en noviembre de 1620 a los peregrinos a bordo del barco más famoso de la historia de Estados Unidos. Los más de 130 pasajeros y la tripulación del Mayflower se dirigían al río Hudson en lo que entonces se consideraba Virginia, cuando una tormenta les obligó a refugiarse en el reconfortante brazo de Cabo Cod, el puerto natural de Provincetown. Hoy, un monumento a su histórica llegada se alza sobre Provincetown. Los peregrinos llegaban a Nuevo Mundo huyendo de la persecución por sus creencias religiosas.
Creían que la Iglesia de Inglaterra estaba profundamente corrupta y habían intentado fundar una nueva iglesia. Sus líderes habían sido acosados y encarcelados. Este monumento es un homenaje a su valiente viaje en busca de la libertad en Estados Unidos. Pero el invierno estaba llegando y los peregrinos y la tripulación temían las tormentas y los peligrosos bancos de arena. Así que decidieron quedarse en Nueva Inglaterra en lugar de seguir adelante. A mediados de diciembre, levaron anclas en Provincetown y navegaron a través de la bahía de Cabo Cod hasta un puerto más protegido al que llamaron Plymouth. Cuenta la leyenda que a su llegada a Nueva Inglaterra, los peregrinos utilizaron una gran roca de granito en la orilla como trampolín hacia la libertad. Hoy en día, la roca de Plymouth es una de las mayores atracciones turísticas de Cabo Cod. No hay pruebas de la época en que fue usada por los peregrinos, pero sigue siendo un potente símbolo de su búsqueda de la libertad. Cerca se encuentra una réplica casi perfecta del Mayflower original. Fue en él donde los peregrinos llegaron a un acuerdo que sembró las bases de la democracia estadounidense. Cuando zarparon de Inglaterra, llevaban una carta firmada que les permitía establecerse en la entonces llamada Virginia, pero no tenían permiso para iniciar una nueva colonia en Nueva Inglaterra. Pronto surgieron conflictos sobre lo que debían hacer a continuación. Para mantener el orden redactaron un simple acuerdo que más tarde se conoció como el Pacto del Mayflower. En él se afirmaba que los colonos estarían de acuerdo en acatar las leyes y reglamentos que ellos mismos establecieran, ya que en Nueva Inglaterra no existían leyes coloniales para gobernarlos. El Pacto del Mayflower fue firmado por 41 hombres y fue el primer esbozo de una comunidad autónoma independiente en el Nuevo Mundo. Pero muchos de los que llegaron en el Mayflower nunca tuvieron la oportunidad de participar en su nuevo experimento democrático. El viaje a Estados Unidos había sido duro y la construcción de un nuevo asentamiento en el desierto a mediados de diciembre hizo estragos. Casi el 50% de los que llegaron en el Mayflower murió durante su primer invierno por enfermedades y frío. Los supervivientes terminaron la construcción de una aldea inglesa con casas de madera, parcelas para sembrar y corrales para el ganado. Esa primera colonia de Nueva Inglaterra ha sido reconstruida aquí, a las afueras de la ciudad. Se llama Asentamiento de Plymouth y tiene aproximadamente un tercio del tamaño del original. Cuando por fin llegó la primavera, los miembros de una tribu nativa americana llamada Wampanoag les hicieron una visita a sorpresa y les enseñaron a plantar maíz y otros cultivos nativos, cultivos que les ayudarían a sobrevivir. Cuando la tierra dio la primera cosecha el otoño siguiente, los peregrinos y los indios la celebraron juntos en lo que se considera el primer día de Acción de Gracias. Muchos nombres famosos son descendientes de los que llegaron en el Mayflower. Marilyn Monroe, George Bush, Franklin Delano Roosevelt y Clint Eastwood. Antes de la primera llegada de los europeos, los Wampanoag habitaban la mayor parte de Massachusetts y Rhode Island. Eran granjeros, cazadores y pescadores. Miles de Wampanoags vivían en la isla de Martha's Vineyard, que ellos llamaban Nopi. En el extremo sur de la isla se encuentran los acantilados de Aquinnah, que albergan una de las leyendas más curiosas de la tribu. Los ancianos de la tribu cuentan historias de un gigante mítico llamado Mosup, que se adentró en las aguas para capturar ballenas para comer. Para matarlas, arrojaba a las ballenas contra los acantilados, lo que hizo que la tierra se volviera roja como la sangre. Y el fuego que usaba para asarlas manchó los acantilados de gris carbón. Pero aunque muchas de las leyendas de los Wampanoag sobrevivieron después de la llegada de los europeos, gran parte de la tribu no lo hizo. Las enfermedades traídas de Nueva Inglaterra por exploradores y comerciantes europeos acabaron con al menos el 75% de ellos. Cuando los peregrinos llegaron para establecerse en Nueva Inglaterra, no quedaban muchos nativos ya. Hoy aproximadamente 300 miembros de la tribu Wampanoag
viven en una reserva alrededor de sus sagrados acantilados de Acuina. Miles de visitantes vienen cada verano para admirar los acantilados desde la cima del faro de Way Head. Un faro de madera fue construido aquí en 1799. Este data de 1856 y es uno de los más de 200 que aún hoy se encuentran en esta costa. Pero han sido necesarias medidas extremas para mantener algunos de ellos en pie, como este, en la cercana isla de Nantucket. Es conocido como el faro de Sankaty Head. En 2007, este famoso monumento estaba ubicado peligrosamente al borde de un risco erosionado. Fue entonces cuando un grupo de vecinos de Nantucket reunieron fondos, compraron el faro al gobierno y lo trasladaron a casi 120 metros de la orilla. Hoy, su luz aún sigue orientando a los navegantes durante las tormentas de Nueva Inglaterra. Más pequeño que Martha's Vineyard y más en remoto, Nantucket es hogar de solo 10.000 personas durante los meses de invierno. Pero cuando llega el verano, su población aumenta hasta las 60.000. Para llegar hasta aquí, la mayoría vienen en ferries desde Vineyard o Cabo Cod a través del estrecho de Nantucket. En su camino, estas embarcaciones deben mantenerse alejadas de los bancos de arena que rodean la diminuta isla de Muskeget. Esta pequeña extensión de arena es el hogar de uno de los mayores terrenos de cría de focas grises del país. De diciembre a febrero, cientos de focas acuden a Muskeget para reproducirse. Pero los científicos temen que el aumento de la población de focas en la isla sea una amenaza para las aves que también tienen su hogar en Muskeget. La lejanía de Nantucket mantuvo alejados a los primeros colonos ingleses hasta 1659, cuando un grupo de inversores la compró por 30 libras esterlinas y 2 sombreros de castor, uno para el vendedor y otro para su esposa. Para entonces, Nueva Inglaterra estaba en auge. Los barcos británicos traían miles de colonos a sus costas cada año y pronto se extendieron por una región que finalmente se convertiría en los 6 estados de Connecticut: Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire y el más grande de todos, Maine. La llegada de los puritanos inició esta nueva ola de asentamientos. En 1630, una flotilla de 11 barcos comandados por el líder puritano John Winthrop llegó a la costa de Massachusetts, al norte de la colonia de peregrinos de Plymouth. Winthrop pronto fundó la ciudad de Boston, que se convirtió en un refugio de decenas de miles de puritanos que llegaron de Inglaterra en la conocida como la Gran Migración. Para asegurar que hubiera suficiente clero para su creciente número, los líderes puritanos establecieron un seminario en las afueras de Boston, en Cambridge, en 1636. Hoy es conocida como la Universidad de Harvard y es la institución de enseñanza superior más antigua de Estados Unidos. Su nombre se debe a John Harvard, ministro puritano y primer benefactor de la escuela. Como los peregrinos, los puritanos también eran exiliados religiosos, pero mientras que los peregrinos querían formar una iglesia separada de la Iglesia de Inglaterra, los puritanos solo querían reformarla o purificarla, de ahí su nombre. Boston se convirtió rápidamente en la capital de la nueva y extensa colonia puritana de la Bahía de Massachusetts. Pero a pesar de llegar a Nueva Inglaterra para practicar libremente su fe, los puritanos gobernaron Massachusetts con mano dura e impusieron leyes que castigaban a quienes no seguían sus estrictas creencias. Uno era un ministro llamado Roger Williams. Para los puritanos no había separación entre la Iglesia y el Estado, pero Williams creía que la fe era un asunto personal y que no debía ser gobernada por la ley. También simpatizaba con los derechos de los nativos americanos, lo que le hizo convertirse en proscrito. Los líderes puritanos ordenaron que fuera enviado a la cárcel en Inglaterra, por lo que Williams decidió huir. Se dirigió al oeste y llegó a un acuerdo con la tribu Narragansett para comprar tierras en la confluencia de los ríos Woonasquatucket y Moshassuk. Le puso el nombre de Providence y declaró que sería un refugio para cualquiera que buscara la libertad religiosa en Nueva Inglaterra. En 1663, el rey de Inglaterra concedió a Williams y a otros líderes de la isla permiso para crear una nueva colonia llamada Rhode Island.
probablemente nombrada en honor a una de las islas frente a la costa. Hoy, erguida orgullosa sobre la cúpula del Capitolio de Rhode Island, hay una escultura conocida como el hombre independiente. Honra las ideas de la libertad religiosa y la separación de poderes sobre las que se fundó Rhode Island y que más tarde inspiró la primera enmienda. En las cercanías se encuentra la torre de la primera iglesia baptista en América, de la que Williams fue cofundador. La ciudad costera de Newport, en Rhode Island, también se convirtió en refugio para otras religiones. Hasta colonos judíos llegaron aquí desde Barbados en la década de 1650. La sinagoga de Toro, de Newport, es la más antigua que se conserva en pie. Cerca de allí, los cuáqueros establecieron su propia casa de culto. En Massachusetts, los puritanos desterraron a los cuáqueros por sus creencias radicales. Para los cuáqueros, Dios estaba dentro de cada persona en forma de luz interior. En casas sencillas como esta, se reunían en silencio hasta que esa luz interior los inspiraba individualmente a levantarse y compartir sus pensamientos con los demás. La idea de que Dios conectaba directamente con los fieles, sin intermediarios, era una idea radical y amenazadora para los puritanos, como igualmente lo era la creencia de los cuáqueros en la igualdad de las mujeres. En 1657, una mujer cuáquera de Newport llamada Mary Dyer llegó a Boston y comenzó a enseñar su nueva fe. Pero fue arrestada y condenada a la horca. Aquí mismo, en medio del Boston Common, se dispusieron a cumplir la sentencia, y mientras rodeaban su cuello con la soga, Dyer declaró: «Vine a cumplir la voluntad de mi padre, y en obediencia a su voluntad me mantendré firme hasta la muerte». Mary Dyer fue ejecutada el 1 de junio de 1660, en una ciudad que había sido fundada 3 décadas antes como cuna de las libertades. El rey Carlos II quedó tan perturbado por la muerte de Dyer que prohibió a los puritanos usar la pena capital o los castigos corporales contra los cuáqueros. Con el tiempo, la tolerancia en Massachusetts aumentó y algo más de un siglo después, colonos de todas las razas de Nueva Inglaterra se unieron para luchar por su libertad contra el dominio británico. Si hay un evento tan famoso como el desembarco de los peregrinos, fue lo ocurrido el 16 de diciembre de 1773 en Boston. Esa noche, miles de colonos inundaron el Old South Meeting House de Boston, el mayor edificio de la ciudad de entonces. La reunión había sido convocada por los Hijos de la Libertad, que encabezaban una protesta contra un nuevo impuesto británico sobre el té. Era el momento de actuar. John Hancock, un rico comerciante de Boston, arengó a la multitud, declarando que cada uno haga lo correcto a sus propios ojos. Poco después, los Hijos de la Libertad se dirigieron al puerto de Boston, abordaron 3 barcos en el muelle y comenzaron a tirar los cargamentos de té por la borda. Cuando terminaron, 3 horas más tarde, 342 cajas de té flotaban en el puerto de Boston. El motín del té fue prácticamente un acto simbólico, pero envió a Inglaterra un claro mensaje de que los colonos de Estados Unidos estaban hartos de esa unilateralidad, ya que no tenían derecho a votar sobre los impuestos y las leyes impuestas por el Parlamento británico. Hoy se recrea a diario el motín del té a bordo de una réplica de uno de aquellos barcos. Después de aquello, Gran Bretaña reaccionó. En pocos meses, cerró el puerto de Boston en represalia, aislándolo del mundo exterior. Mientras, los rebeldes comenzaron a almacenar armas en Concord, a 35 kilómetros al noroeste de Boston. Cuando los británicos se enteraron de la existencia de la reserva, planearon asaltarla. El 18 de abril de 1775, 2 rebeldes subieron a la cima de la iglesia Old North, cerca del puerto de Boston. Habían acordado encender 1 o 2 antorchas desde el campanario para advertir del inicio del avance británico a sus compañeros del otro lado del río. La famosa frase «una si es por tierra, 2 si es por mar» fue usada por el poeta Henry Wadsworth Longfellow para describir ese hecho en su famoso poema La cabalgada de Paul Revere. Paul Revere era un rebelde y orfebre que vivía cerca de la iglesia, en esta casa del 19 de North Square. Dieron la señal con 2 antorchas desde el cercano campanario, por lo que Revere y otro jinete salieron de Boston en su famosa cabalgada de medianoche.
Para evitar las patrullas británicas, Revere tomó una ruta hacia el norte, mientras que William Dawes tomó una ruta hacia el sur para advertir a sus compañeros rebeldes en Concord de la inminente incursión. Pero poco después de encontrarse en Lexington, se toparon con las fuerzas británicas. Revere fue capturado y Dawes fue arrojado de su caballo. Pero un tercer jinete que se había unido a ellos, Samuel Prescott, escapó de forma audaz y fue el único jinete de medianoche que llegó hasta Concord para informar a sus compañeros patriotas que los casacas rojas iban de camino. Al amanecer de la mañana siguiente, 77 patriotas milicianos se reunieron aquí en Lexington Green, listos para enfrentarse a las fuerzas británicas. Una estatua de esos milicianos se alza en ese mismo lugar, para honrar su valentía y a los 8 hombres que perdieron la vida en esa primera batalla. Con la derrota de los rebeldes en Lexington, continuaron hasta Concord y destruyeron lo que quedaba de las reservas. Pero el número de patriotas aumentó y pronto se encontraron cara a cara con las fuerzas británicas en el puente norte de Concord. Fue un casaca roja quien levantó su rifle y disparó primero. Ralph Waldo Emerson más tarde llamó a esa bala el tiro que se oyó en el mundo entero. Cuando los patriotas devolvieron el fuego, obligaron a los británicos a retirarse, siendo perseguidos y acosados en su camino de regreso al puerto de Boston. 73 soldados británicos murieron ese día y 49 milicianos perdieron la vida defendiendo su libertad. En solo 2 meses, los británicos comprobaron que los rebeldes estadounidenses eran una fuerza a tener en cuenta. Esta impresionante torre de piedra conmemora la famosa batalla de Bunker Hill en Boston. Fue construida en 1842 cerca del lugar de la batalla. El 17 de junio de 1775, 1.200 colonos intentaron contener un ataque británico lanzado desde el cercano puerto de Boston. Lograron forzar la retirada rebelde, pero solo después de haber sufrido sobremanera. Las batallas de Concord y Bunker Hill demostraron que los colonos representaban una amenaza real para los británicos, a pesar de tener un ejército más poderoso y mejor entrenado. Nueva Inglaterra había sentado las bases para la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Actualmente, el espíritu de lucha sigue formando parte del ADN de los habitantes de Nueva Inglaterra, especialmente cuando llenan las gradas de Fenway Park, hogar de los Boston Red Sox, el único equipo de béisbol profesional de Nueva Inglaterra, y su famoso monstruo verde, la pared verde de más de 11 metros de altura que se extiende en un lateral. Y en el otoño, los habitantes de Nueva Inglaterra se unen frente al estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, para animar al único equipo de fútbol profesional de los 6 estados de Nueva Inglaterra, los Patriots, también conocidos como los Pats. De sus 8 participaciones en la Super Bowl, han ganado 4 veces, convirtiéndose en uno de los 6 mejores equipos de la liga. A partir de 2001, los Pats fueron conducidos a la victoria por el gran quarterback y triple MVP Tom Brady. Una buena razón por la que los habitantes de Nueva Inglaterra son unos apasionados del fútbol americano. Lo han sido desde siempre. Esto se debe a que el juego nació aquí, a finales del siglo XIX, gracias a un jugador de la Universidad de Yale, en Connecticut, llamado Walter Camp, quien estableció muchas de las reglas básicas que diferencian el fútbol americano del rugby. Desde entonces, es conocido como el padre del fútbol americano. En 1903, la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, construyó el primer estadio de fútbol americano de Estados Unidos y aún sigue aquí, junto al río Charles. En sus primeros años, el fútbol americano universitario era un juego brutal y sangriento. No era obligatorio jugar con protecciones como almohadillas y cascos. Los equipos a menudo peleaban entre sí por la posesión del balón. Pero lo sorprendente no solo era que los jugadores universitarios se lesionaran gravemente, sino que muchos morían por las heridas causadas. Un artículo del Chicago Tribune catalogó la temporada de fútbol americano de 1905 como una cosecha de la muerte. Solo ese año se produjeron 18 muertes en el campo y muchas universidades decidieron prohibirlo.
Pero un entrenador de Harvard llamado Bill Reed luchó para hacer del juego un deporte seguro. Introdujo el pase adelantado para abrir a los jugadores y propuso una zona neutral en las líneas de confrontación para evitar que se pelearan. Poco a poco, el fútbol americano se convirtió en un deporte más seguro y comenzó a prosperar de nuevo en el estadio de Harvard, que se amplió en 1910 con la columnata romana que ahora se eleva sobre las gradas. En New Haven, Connecticut, la Universidad de Yale construyó su propio campo, aún mayor que el de Harvard. Cuando se inauguró el Yale Bowl en 1914, se convirtió en el estadio más grande del mundo en ese momento. Su diseño en forma de tazón fue imitado en muchos estadios profesionales del país. En sus nuevos campos, Harvard y Yale forjaron el regreso del fútbol americano y lo convirtieron en el juego que es actualmente. Desde entonces, los Crimson de Harvard se han enfrentado a los Bulldogs de Yale en su legendario partido anual, conocido simplemente como El Partido. Durante más de un siglo antes de que Estados Unidos fuera colonizada por los ingleses, pescadores y aventureros de los países europeos navegaban por su escarpada costa norte. A menudo comerciaban con las tribus nativas que lo habían llamado hogar durante milenios. Algunos dicen que incluso los vikingos llegaron a las costas de Nueva Inglaterra. Pero Inglaterra cimentó por primera vez sus pretensiones en esta región con el nombre de Nueva Inglaterra en 1614. Fue entonces cuando un inglés llamado John Smith hizo el primer mapa de las costas de Massachusetts, New Hampshire y Maine. En un pequeño barco y con las herramientas de medición más sencillas, Smith y su tripulación documentaron muchas de las ensenadas y puertos naturales que hoy bordean esta costa. En esa época, los ingleses seguían considerando esta región como parte de Virginia del Norte. Fue Smith quien le dio por primera vez el nombre de Nueva Inglaterra. 6 años después, el mapa de Smith iba a bordo del Mayflower. Pero fueron los informes de Smith sobre las grandes cantidades de bacalao en alta mar los que llevaron a la fundación de New Hampshire 3 años después de la llegada de los peregrinos. En 1623, un grupo de inversores y pescadores ingleses llegaron aquí, a la entrada del río Piscataqua, con la esperanza de pescar, salar y exportar bacalao a Inglaterra. Ese asentamiento se convirtió más tarde en la ciudad de Portsmouth. A diferencia de otras colonias de Nueva Inglaterra, New Hampshire no se fundó como refugio para exiliados religiosos, sino que fue creada como un proyecto empresarial para recoger los frutos del mar. New Hampshire tiene solo 21 kilómetros de costa, lo que significa que tiene la costa más pequeña de cualquier estado de la nación. Pero miles de personas acuden en gran número cada año. Pertenecen a un estado que fue el primero en tener su propia constitución y carta de derechos. Desde entonces, los habitantes de New Hampshire se enorgullecen de su lema estatal: vive libre o muere. Y si hay algún lugar donde la gente viene a abrazar ese espíritu de libertad, es aquí, en la cima del monte Monadnock de New Hampshire. Es la montaña más escalada de América y la tercera del mundo, después del monte Fuji de Japón y el monte Tai de China. Monadnock es una palabra abenaki que significa la montaña aislada. Es difícil imaginarlo, pero la cima del Monadnock originalmente estuvo cubierta de árboles, al igual que las montañas que la rodean. Pero en el siglo XIX, los colonos prendieron fuego a los árboles de la base de la montaña para convertir los bosques en pastos. Poco después volvieron a incendiar los árboles para eliminar a los lobos que pensaban que vivían en sus laderas. Con el tiempo, la lluvia, el viento y el agua erosionaron el suelo, descubriendo grandes y antiguas formas rocosas, en su día ocultas bajo la cima del Monadnock. En la actualidad, con sus gigantescas rocas de esquisto, cuarcita y granito, que se elevan hasta los 915 metros, el Monadnock es una de las formaciones naturales más impresionantes de Nueva Inglaterra. Pero la cima más alta de Nueva Inglaterra está a poco más de 160 kilómetros al norte. Tiene una altura de 1915 metros y es conocida como Monte Washington.
En días despejados se puede llegar a ver Canadá desde la cumbre. Pero con mal tiempo, la parte alta del monte Washington puede ser una zona mortal, con algunos de los vientos más fríos y aterradores de la Tierra, tal como ocurrió el 12 de abril de 1934, cuando múltiples frentes tormentosos de Canadá, el Océano Atlántico, del sur y de los Grandes Lagos convergieron aquí, en la cima de esta montaña de New Hampshire. En ese momento, los investigadores se escondieron en este sencillo observatorio que aún sigue en activo para medir la velocidad del viento en la cima de la montaña. En mitad de la noche, con un terrible viento, tuvieron que subir al techo y usar palos de madera para derribar el hielo de los dispositivos utilizados para medir la velocidad del viento. Al día siguiente, sus esfuerzos fueron recompensados en forma de un hallazgo notable. A la 1:21 de la tarde, una ráfaga de viento disparó el medidor a 370 kilómetros por hora, la mayor velocidad del viento registrada en el planeta hasta ese momento. Las extremas condiciones en el monte Washington fueron lo que inspiraron una de las grandes maravillas de la era industrial. En 1868, grandes nubes de vapor y humo comenzaron a surcar los cielos, mientras el primer tren de cremallera de montaña del mundo comenzaba a subir los escarpados flancos del monte Washington. Era la creación de un ingeniero e inventor de New Hampshire llamado Sylvester Marsh. En 1852, Marsh y un amigo subían la montaña cuando una tormenta repentina les obligó a llegar a la cima y refugiarse en esta pequeña estructura de piedra conocida como Tip Top House. Eso es lo que inspiró a Marsh a imaginar un ferrocarril que pudiera transportar pasajeros hasta o desde la montaña sin importar el clima. En 1858, los legisladores de New Hampshire le concedieron permiso para construirlo, aunque algunos pensaron que sus posibilidades de éxito eran casi nulas. «Que construya un ferrocarril a la luna», dijo uno de ellos. Pronto, equipos de hombres y bueyes transportaron los materiales hasta el monte Washington. Para evitar que la máquina de vapor, los vagones y los pasajeros se deslizaran por las vías, Marsh inventó un trinquete o rueda dentada que mantuviera sujetos los vagones en cualquier punto de la vía durante aquel empinado ascenso. Fue el primer diseño de tren de cremallera en el mundo y pronto se haría popular en otros lugares montañosos como los Alpes suizos. Aquí, en el monte Washington, el ferrocarril de Marsh lleva en funcionamiento desde 1869. Una de sus locomotoras funciona con carbón y vapor, creando estas enormes nubes de humo. El viaje de más de 1 kilómetro hasta la cima y de luego de vuelta hacia abajo tarda 3 horas, pero merece la pena solo por las vistas. Cuando llega el otoño a Nueva Inglaterra, hay maravillas que contemplar en todas partes, gracias a un milagro de la ciencia y la naturaleza. Uno de los espectáculos naturales más asombrosos del mundo convierte bosques enteros en mantas rojas, amarillas y doradas. En algunos lugares son tan vívidos que no parecen reales y hacen que las granjas familiares de Nueva Inglaterra parezcan como si estuvieran sacadas de una postal. Todo comienza a finales de septiembre. Los colores del follaje otoñal alcanzan su punto culminante en el norte de Maine. Luego, en octubre, se extienden hacia el sur a través de New Hampshire, Vermont y Massachusetts, y hasta las costas de Connecticut y Rhode Island. A principios de noviembre, los colores más llamativos comienzan a desvanecerse, cuando las hojas finalmente caen de los árboles. Los científicos aún siguen intentando comprender este increíble proceso natural. Lo que saben es que la temperatura, la humedad y la duración de las noches en el otoño son los 3 factores clave que determinan la transformación de Nueva Inglaterra. A medida que las noches se alargan y la temperatura desciende, los árboles dejan de producir clorofila, la culpable de que las hojas sean verdes. Los árboles sellan los conductos que transportan los nutrientes por sus troncos hasta sus ramas y hojas. Los azúcares naturales que se encuentran en su interior producen carotenoides y antocianinas
que son los que en última instancia dan color a las hojas. Los rojos más oscuros suelen encontrarse en las hojas de arces y robles, mientras que los dorados y amarillos aparecen a menudo en abedules, olmos y álamos. Millones de turistas de Estados Unidos y del mundo vienen a experimentar este increíble fenómeno anual. Pero en este día de octubre, justo a las afueras del pueblo de Hooksett, en New Hampshire, un equipo de trabajadores locales de servicios públicos puede tener la mejor vista de todas. Un encargado de mantenimiento está ocupado en su trabajo. Pasará casi todo el día en este helicóptero Hughes 500, comprobando cada poste de servicio durante kilómetros, como una abeja que se mueve de flor en flor. Pero en noviembre, todos los colores a su alrededor desaparecerán. Como el escritor de Nueva Inglaterra, Henry David Thoreau, escribió en su ensayo Colores de otoño, octubre es el mes de las hojas pintadas. Su opulento resplandor destella alrededor del mundo. Octubre es el cielo del atardecer. Noviembre, la última luz crepuscular. La obra de Thoreau celebra la belleza de los espacios naturales de Nueva Inglaterra y se propone demostrar sus virtudes a los seres humanos, que según él, los pasaban por alto con frecuencia. Gran parte de su pensamiento surgió de un experimento que realizó aquí, en el estanque de Walden, en Concord, Massachusetts. En 1845, Thoreau vivió durante 2 años a orillas de este lago. Quería experimentar y escribir sobre lo que significaría vivir una vida sencilla rodeado de naturaleza. El libro que escribió Thoreau, llamado simplemente Walden, ha llegado a ser un clásico literario y convirtió a Thoreau en el campeón de los espacios silvestres de Nueva Inglaterra. Algunos de los espacios más agrestes se pueden encontrar en Maine, especialmente a lo largo de su escarpada costa. Con un número aparentemente interminable de puertos, ensenadas e islas, la costa de Maine tiene 82 kilómetros más que la de California. También es famosa por ser traicionera, razón por la cual se construyó en 1791 el faro de Portland, cuando Maine aún formaba parte del estado de Massachusetts. Desde su costa hasta su frontera occidental, el estado de Maine cubre un gran territorio interior casi tan grande como toda Nueva Inglaterra. Cuando la niebla matutina cubre las colinas en la frontera de Maine con New Hampshire, la imagen de Nueva Inglaterra es la misma que hace miles de años. Pero si hay un lugar que capta la belleza del escabroso territorio interior de Nueva Inglaterra, es este: las Green Mountains de Vermont. Se extienden por el centro del estado y albergan el Bosque Nacional de Green Mountain, que garantiza la protección de más de 1.620 kilómetros cuadrados para uso público. Cuando el explorador francés Samuel de Champlain cartografió la zona en el siglo XVII, la llamó Vermont, que significa montaña verde en francés. Después de que los ingleses se establecieran en Nueva Inglaterra, Vermont se convirtió en una de sus colonias originales. Fue un territorio en disputa entre las colonias de New Hampshire y Nueva York. Los gobernadores de Nueva York y de New Hampshire reclamaban Vermont y sus Green Mountains como propios. A veces incluso concedían permiso a diferentes colonos para cultivar la misma parcela de tierra. En 1770, la Corte Suprema de Nueva York dictaminó que las concesiones de tierras de New Hampshire en Vermont no eran válidas. Fue entonces cuando un colono llamado Ethan Allen decidió contraatacar. Un monumento a Allen se erige aquí, sobre su tumba, en la ciudad norteña de Burlington. La razón por la que sigue siendo un héroe es porque organizó y dirigió una milicia local para defender los derechos sobre las tierras de los colonos contra los de los neoyorquinos y ayudó a Vermont a mantener su independencia durante el proceso. La bulliciosa milicia de Allen era conocida como los Green Mountain Boys, un nombre que todavía usa actualmente el Ejército de Vermont y la Guardia Nacional Aérea. Los Green Mountain Boys originales deambulaban por el campo, amenazando a los colonos de Nueva York con el fin de ahuyentarlos de las tierras. Gracias en parte a Allen y su milicia, los habitantes de Vermont permanecieron libres. Los Green Mountain Boys también ayudaron a ganar una de las batallas más importantes de la Guerra de Independencia de Estados Unidos.
En marzo de 1776, los británicos finalmente se retiraron de Boston, tras darse cuenta de que eran superados en armamento por un ejército estadounidense dirigido por un general llamado George Washington. Pero los británicos intentaron encontrar una forma de contener a Nueva Inglaterra, donde había comenzado la rebelión de las colonias americanas. Finalmente se decidieron por un plan: dividir y conquistar. Con un ataque sorpresa creyeron que podrían aislar las colonias de Nueva York en Nueva Inglaterra de las del sur. La línea divisoria sería el río Hudson de Nueva York. Así que, en 1777, un general llamado John Burgoyne dirigió 8.000 hombres al sur de St. John's en Canadá y bajó por el Hudson con la esperanza de aislar a Nueva Inglaterra. Pero los patriotas de Estados Unidos se unieron para detener el avance. Voluntarios de toda la región se reunieron aquí, en el fuerte número 4, en Charlestown, New Hampshire, para enfrentarse a los británicos. Liderados por John Stark, los combatientes, en su mayoría inexpertos, se unieron a los Green Mountain Boys y lograron derrotar a las tropas británicas no muy lejos de la ciudad de Bennington, en Vermont. El monumento de la batalla de Bennington honra sus sacrificios y lo que terminó siendo un punto de inflexión importante en la guerra. Fue el comienzo del fin de los esfuerzos británicos por dividir y gobernar a las rebeldes colonias americanas. Este éxito, y poco después en la batalla de Saratoga, fue lo que llevó a Francia a apoyar la independencia americana y ayudarla a ganar la guerra. Los habitantes de Vermont pudieron haber desempeñado un papel importante en la batalla de la nación por la independencia, pero en ese momento Vermont ni siquiera era reconocido como un estado. El 4 de marzo de 1791, 14 años después de la batalla de Bennington, Vermont fue admitido en la Unión. La condición de estado le fue otorgada después de que Vermont pagara al estado de Nueva York $30.000 para poner fin a los derechos que habían defendido los Green Mountain Boys. Los habitantes de Vermont se muestran algo recelosos con el gobierno federal desde entonces. Tienen la capital más pequeña del país, Montpelier, con solo 8.000 habitantes. Y además tienen uno de los capitolios más pequeños de América. En la cúpula se erige una estatua de Ceres, la diosa romana de la agricultura. Es el símbolo perfecto para un estado cuyas casi 1.000 granjas lecheras producen más de la mitad de la leche que se consume en Nueva Inglaterra. Leche que también hizo de Ben y Jerry dos de los nombres más famosos en el mundo de los helados. Aquí, a orillas del lago Champlain, en la ciudad de Burlington, donde Ben Cohen y Jerry Greenfield abrieron su primera heladería, una reconvertida gasolinera en esta esquina en 1978. Ben había dejado recientemente la universidad y Jerry decidió que hacer helado era mejor opción que la Facultad de Medicina. Su helado se hizo famoso rápidamente por sus extravagantes nombres, así como por la política de la compañía de donar el 7,5% de sus ganancias a obras de caridad. Esta marca con conciencia social fue un éxito inmediato. Hoy, la compañía se encuentra en Waterbury, donde miles de litros de leche y nata fresca de Vermont llegan diariamente y se convierten en helados como Cherry García, Caramel Sutra y Chunky Monkey. Ben y Jerry convirtieron la leche de Vermont en una fortuna. En el año 2000 vendieron su compañía al grupo Unilever por más de $300 millones. Sobrevolar Nueva Inglaterra en otoño es un placer para la vista, especialmente cuando llega el momento de cosechar uno de los cultivos más antiguos del país, el arándano. Antes de la cosecha, campos y pantanos se inundan de agua. Los agricultores llevan máquinas llamadas batidoras para aflojar las bayas de las vides. Dentro de cada arándano hay una pequeña bolsa de aire que lo hace flotar y hace que estos estanques temporales se tornen de un rojo brillante. Los trabajadores tienen la difícil tarea de reunir las bayas para que puedan ser recolectadas. Colocan unas barreras a lo largo de los pantanos y luego las tensan creando impresionantes patrones y formas. Los arándanos fueron cosechados por primera vez por los nativos de Massachusetts antes de la llegada de los peregrinos. Massachusetts es el segundo productor de arándanos de la nación, después de Wisconsin. Estos arándanos rojos
serán lavados y convertidos en zumo, mermeladas y salsas y enviados a todo el país justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias. Cuando los nativos americanos de la costa de Nueva Inglaterra tenían que abonar la tierra, miraron hacia el mar y utilizaron un recurso sorprendente que ahora es uno de los favoritos de Nueva Inglaterra: la langosta de Maine. En las aguas de Bar Harbor, Maine, los barcos de pesca de langosta están en todas partes, sin importar el clima. Se mueven de boya en boya para elevar las trampas que descansan en el fondo marino. En su día había tantas langostas en Maine que los nativos americanos las recogían y esparcían en sus campos por los ricos nutrientes de sus caparazones. En la época colonial, las langostas eran tan abundantes que se las daban de comer a los prisioneros como carne barata. Pero en la Segunda Guerra Mundial, la langosta de Maine se había convertido en un manjar caro, y desde entonces se ha vuelto tan importante para la economía de este estado que su pesca está muy regulada. Los pescadores de langostas deben medir cada langosta, y si el caparazón mide menos de 8,25 centímetros o más de 12,7, deben devolverla al mar. Estas regulaciones ayudan a que miles de pescadores de Maine mantengan sus empleos. Aún no hay escasez de langostas. Solo en 2014 se capturaron más de 50 millones de kilos, por un valor cercano a los 500 millones de dólares. Cuando los vientos fríos del otoño comienzan a soplar en las costas de Nueva Inglaterra, los pescadores se dirigen a pescar langostas, así como eglefino, vieiras, atún y bacalao. Hoy, en Massachusetts, muchos de los peces que capturan terminan en un solo lugar: el puerto pesquero comercial más rentable de Nueva Inglaterra y Estados Unidos, New Bedford, una ciudad construida sobre la generosidad del mar en el siglo XIX. En el siglo XIX, antes de que el petróleo fuera extraído en California y Texas, el aceite de la grasa de las ballenas iluminaba las casas, faroles y calles de los Estados Unidos. New Bedford fue el puerto ballenero más grande de la nación y aún hoy es conocido como la ciudad que iluminó el mundo. Pero a medida que la industria ballenera crecía, también lo hacía el número de burdeles y salones en New Bedford. Para frenar esa creciente mala costumbre, los líderes cuáqueros de la ciudad construyeron una nueva iglesia llamada Seamen's Bethel, o Casa de Dios. Los marineros se detenían aquí para rezar, pidiendo sobrevivir a sus traicioneros viajes. Uno de ellos fue el escritor Herman Melville. Su viaje de 1841 desde New Bedford en un barco ballenero llamado Acushnet le inspiró a escribir su clásico americano, Moby Dick. Ningún otro libro capta mejor la emoción y los peligros de la caza de ballenas. La razón de que la caza de ballenas fuera uno de los trabajos más peligrosos del mundo es porque eran perseguidas, arponeadas y arrastradas desde pequeños botes de remos como estos. Un cachalote de 50 toneladas podría fácilmente destrozar botes como ese y acabar con sus tripulantes. Hoy, los equipos de remo del puerto de New Bedford mantienen viva la tradición marítima de su ciudad con el desafío anual de Wicked Whaleboat, que enfrenta a las tripulaciones en réplicas de botes balleneros. Estos botes más pequeños eran llevados a bordo de enormes barcos balleneros de madera como este, el Charles W. Morgan. En su día casi 3.000 barcos como este surcaron mares del mundo, pero el Charles W. Morgan es el único que sobrevivió. Por eso fue designado Monumento Histórico Nacional en 1966. Recientemente ha sido reconstruido y restaurado desde la quilla por un equipo del Mystic Seaport de Connecticut. Este histórico barco fue botado por primera vez en 1841. Con tripulaciones de unos 30 hombres, pasó 80 años navegando por el mundo, desde Nueva Inglaterra hasta África, Australia y más allá. En su cubierta, grandes hornos convertían la grasa de ballena en aceite, que luego vendían. Hasta que el renacido Charles W. Morgan vuelva a zarpar, tendremos que dejar a nuestra imaginación esa experiencia de ver las velas de un barco ballenero en el horizonte. Pero en estos días, las aguas costeras de Nueva Inglaterra pueden estar más vivas que nunca, especialmente durante el fin de semana del Día del Trabajo. Es la última oportunidad para muchos de salir al mar, antes de que llegue el invierno. Una moderna goleta de gavias, la Lynx, réplica de la original, disfruta de sus últimos días de navegación antes de terminar la temporada.
Es uno de los muchos barcos conocidos como corsarios que se ofrecieron como voluntarios para ayudar a combatir los bloqueos británicos de los puertos y conservar la independencia del país durante la Guerra de 1812. Muchos de esos corsarios zarparon del puerto de Salem, al norte de Boston. La rica historia de la independencia de Estados Unidos resuena en casi todos los rincones de Nueva Inglaterra. Desde los puertos, donde estallaron las primeras rebeliones, a los campos de batalla, donde gracias a los sacrificios de unos pocos valientes se ganó la libertad de tantos, a las cimas rocosas donde la libertad se eleva hoy, y a los estadios de sus universidades, donde se hizo historia. Es mucho más que el lugar de nacimiento de Estados Unidos. Es una de las regiones más características de la nación, con un paisaje tan variopinto como cualquiera de los restantes, y ricas historias que resuenan en todos los estados de Estados Unidos. Esto es Nueva Inglaterra.